En este video vamos a hablar sobre las particularidades de enseñar una lengua. Quizás algunos de ustedes son docentes de español como lengua materna, o sea, enseñan prácticas de lenguaje, literatura en el colegio, o quizás son profesores de una lengua segunda como el inglés, el alemán, el italiano. Vamos a hablar un poco respecto a cuál es la diferencia entre la forma en la que se puede enseñar una u otro tipo de lengua. Para hablar de esto, primero tenemos que pensar en cuáles son los procesos que lleva a cabo una persona para aprender o adquirir una lengua. En el curso que hicimos durante el cuatrimestre anterior con algunos de ustedes, estuvimos hablando respecto a que cuando un bebé nace inmerso en un espacio en el que toda la gente que lo rodea habla una lengua. Ese bebé empieza un proceso involuntario en el que sin que exista ninguna instrucción formal al respecto, él va escuchando lenguaje alrededor de él o de ella, y eso termina generando que su mente adquiera lenguaje. La adquisición del lenguaje es un proceso que ocurre durante los primeros años de vida de las personas y que ocurre de manera involuntaria. Más allá de que la mamá y el papá puedan estimular a este bebé y hablarle más pausado o lo que sea, aun si no lo hicieran, aun si nadie le hablara pausadamente a ese bebé o nadie se ocupara de estimular a ese bebé, el solo hecho de percibir lenguaje en su entorno, o sea, ya sea escuchando la televisión, escuchando cuando la familia habla con otra gente, escuchando visitas que llegan a la casa, todo eso va a ir generando una adquisición del lenguaje por parte de este bebé. Esa adquisición no es voluntaria y no se hace a partir de ninguna instrucción formal. ¿Qué quiere decir? Ninguna familia tiene que hablarle al bebé explicándole reglas de la gramática para que el bebé las pueda adquirir. Es decir, nadie se acerca a un bebé y le dice, ay, ¿sabías que los sustantivos y los adjetivos concuerdan en género y número? Nadie le dice esto, el bebé no recibe esa regla formal, pero va escuchando a su alrededor muchos casos en los que se repite el hecho de que el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y número. Entonces su mente tiene la capacidad en este momento de tomar todos esos datos y generar una regla, aunque nadie se la haya dicho explícitamente. Ese proceso se llama adquisición del lenguaje. Es diferente a aprender un lenguaje. Cuando nosotros somos más grandes y decidimos aprender una lengua, lo que hacemos es ir a una clase en donde un profesor o una profesora específicamente nos dice, bueno, la regla es que en esta lengua los sustantivos y los adjetivos concuerdan en género y número, por ejemplo. Entonces, a partir de visualizar esa regla formal, nosotros después podemos empezar a pensar en los casos y analizarlos de manera correcta. Entonces, es muy importante que nosotros como docentes de lengua o como hablantes en general, tengamos en cuenta que estos dos procesos no son análogos, no son iguales y entonces los resultados que van a brindar a cada tipo de persona van a ser distintos. El conocimiento que obtenemos mediante la adquisición de una lengua cuando somos muy chiquititos tiene como resultado una lengua materna. Uno termina siendo hablante nativo de esa lengua. Cuando nosotros aprendemos una lengua, cuando fuera de este proceso de adquisición, en un proceso formal en el que alguien específicamente nos dice las reglas del lenguaje, eso es el aprendizaje de una lengua y nosotros podemos tener un muy buen nivel en esa lengua, podemos llegar a entender películas, podemos llegar a entender canciones, podemos llegar a leer libros, podemos llegar a comunicarnos en esa lengua, pero el aprendizaje no nos va a dar un resultado de hablante nativo. Lo que caracteriza a un hablante nativo de una lengua es que es capaz de reconocer todos los enunciados gramaticales de los agramaticales en esa lengua. Es decir, un hablante nativo de una lengua puede reconocer que una frase esté bien o está mal dicha o que sea gramatical o agramatical para su lengua nativa. Quizás no sabe la regla, quizás no sabe por qué está bien o por qué está mal, pero puede reconocerla, puede escuchar algo y decir, esto no me suena bien, aunque no sepa cuál es la regla que hace que eso no esté bien dicho. En cambio, en una lengua que uno aprende, uno puede alcanzar un nivel de maestría muy, muy, muy alto, pero nunca va a tener la certeza de poder reconocer todos los enunciados gramaticales de todos los agramaticales. Esto
es muy importante y es muy importante que nosotros entendamos a partir de esta distinción cuál es nuestra tarea al momento de enseñar. No es lo mismo enseñarle las reglas de la lengua materna a una persona que enseñarle las reglas de un idioma que está aprendiendo. Es muy importante que nosotros entendamos esta distinción y que a partir de nuestra distinción podamos establecer una tarea diferenciada y distintiva para cada tipo de enseñanza de lengua. No es lo mismo enseñarle las reglas de una lengua que la persona ya conoce que enseñarle las reglas de una lengua que está por conocer. En este sentido, este curso está orientado a pensar cómo enseño gramática y sintaxis de la lengua materna de la gente a la que le estoy enseñando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que pensar nuestra tarea como docentes de lengua igual que si fuéramos docentes de una lengua segunda. Es decir, los profesores de prácticas de lenguaje o literatura no tenemos que pensar que estamos enseñando español como si estuviéramos enseñándoles inglés. Cuando nosotros enseñamos inglés, nosotros podemos usar esa base que la persona tiene en su lengua materna para construir un lenguaje nuevo. Por eso podemos decir, no sé, el past perfect es como el pretérito pluscuamperfecto. Nosotros podemos usar el conocimiento base que nosotros tenemos de gramática para construir un conocimiento nuevo en el aprendizaje de una lengua. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, como hablantes nativos del español, profesores de hablantes nativos del español, estamos construyendo un saber teórico sobre eso mismo que la persona ya sabe usar? Nuestros procedimientos no pueden ser los mismos que si estuviéramos enseñándole a esa persona una lengua que no conoce. Nosotros tenemos que aprender a encauzar ese conocimiento nativo que tienen nuestros alumnos y alumnas para poder construir un conocimiento teórico que se base en un conocimiento que ellos ya poseen. Esto es muy importante que empecemos a pensarlo porque usualmente lo que sucede a partir del uso de determinados manuales o cosas como esas, lo que pasa es que nosotros enseñamos reglas del español a personas como si nuestros hablantes fuesen, nuestros estudiantes fuesen chinos y no fuesen hablantes del español, y entonces uno tuviera que decirle, bueno, mira, en el español esto concuerda con esto. Si nosotros no anclamos eso en la experiencia y en la experticia de nuestros alumnos nativos, estamos desperdiciando un conocimiento que ellos tienen y que puede ser la base para la construcción del conocimiento teórico. Entonces, la conclusión de este video es: los procesos de adquisición de una lengua materna y los procesos de aprendizaje de una lengua segunda son completamente diferentes. Si bien tienen puntos de contacto, el resultado va a ser otro y nosotros tenemos que pensar en nuestra tarea cuál de esos dos procesos estamos culminando con nuestra actividad. Es decir, soy una profesora de español que está haciendo que mis alumnos tengan un conocimiento teórico sobre un saber práctico que ya tienen en su cabeza, o soy una profesora de lengua segunda en la que tengo como objetivo llegar a hacer que mis alumnos posean un conocimiento absoluto de esa lengua porque no la conocen. Empezar a pensar en nuestra actividad es empezar a pensar en la persona que está recibiendo nuestra actividad. Si nosotros somos profesores de una persona que es hablante nativa de la lengua que estamos enseñando, vamos a tener que hacer los ajustes necesarios para aprovechar ese suelo fértil que es todo el conocimiento que ese chico o chica tiene respecto a su propia lengua. Este es el objetivo de este curso, que nosotros empecemos a pensar una forma de enseñar la gramática y la sintaxis que no esté alejada de los hablantes, que empiece en lo que los chicos saben de su propia lengua para empezar a construir un conocimiento teórico que se edifique a partir de lo que ellos ya conocen. Ese sería el objetivo de este curso. Me gustaría que en el foro aprovechen este momento y me cuenten cuál es la actividad que ustedes planean llevar a cabo, cuál fue el motivo por el que decidieron anotarse en este curso y podamos ver si el objetivo que ustedes tiene más que ver con construir conocimiento teórico sobre lenguas maternas o si quieren tener conocimiento ustedes sobre su lengua materna y que les ayude a construir una buena enseñanza de lengua segunda. Los espero en el foro para que sigamos conversando.